Hola, buen día. Este video va dirigido a los estudiantes del primero medio B. Acá voy a presentar la guía número 5, que está enmarcada en el contexto de la segunda unidad denominada Ciudadanos y Opinión. El objetivo de esta guía es analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas, discursos y ensayos, considerando la tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen. En otras palabras, lo que vamos a hacer es analizar y evaluar. ¿Qué entendemos por analizar? Entendemos analizar por descomponer, ver las partes de un objeto. En este caso, nuestro objeto de estudio son los textos escritos. Entonces vamos a descomponer, vamos a ver las partes de un texto escrito y por otro lado vamos a evaluar, es decir, vamos a emitir un juicio, una apreciación con respecto a la temática de ese texto. Entonces, vamos a revisar en este video la estructura y el contenido de la guía, que les va a servir como orientación. En esta sección, obviamente, ustedes ponen el nombre y en el recuadro de importante, recordarles que la metodología es la siguiente. Ustedes reciben la guía, la descargan, la comienzan a hacer y todas las dudas que surjan a medida que la van haciendo, la idea es que la realicen completa y todo lo que quede en duda me lo hacen llegar al correo electrónico que aparece ahí. Esas dudas yo las resuelvo y ustedes pueden continuar y terminarla. Una vez que la terminen, la envían a ese correo ya finalizado. Esa es la idea de la metodología. Así que si tienen dudas, no me la manden aún. Simplemente escríbanme cuál es su duda y yo la responderé. Entonces, la guía parte acá con este pequeño recuadro que nos recuerda qué es lo que estamos trabajando. Dice, vamos a desarrollar la habilidad del análisis y la evaluación. Recuerda que son las habilidades más complejas y que debemos llegar a ellas paso a paso. En esta guía abordaremos la temática de la argumentación. Bien, entonces, aquí en esta primera sección dice, comencemos. Lee las siguientes frases. Ahí yo puse 5 frases, ya que vamos a descubrir inmediatamente de qué se trata. Número 1, la sociedad está enferma. Número 2, los jóvenes son irresponsables. Número 3, los productos chinos son defectuosos. Número 4, debemos cuidar el medio ambiente. Número 5, debemos dejar de comer carne. Entonces, abajito de eso dice, todas estas frases que acabas de leer son ejemplos de tesis. Recuerden el objetivo de esta guía. Acá, aquí dice, la tesis. Eso es lo que, uno de los conceptos que vamos a conocer. Entonces, si se fijan en las frases, son opiniones, son puntos de vista con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, la sociedad, la juventud, los productos chinos, el medio ambiente, el consumo de carne, etc. Pueden ser esos temas u otros, pueden ser temas variados, pueden ser cualquier otro tema que sea de interés. Siempre que sea un tema donde se pueda emitir una opinión o un juicio, podemos siempre elaborar una tesis. Entonces acá abajo yo les pongo una tesis, por lo tanto, es un punto de vista con respecto a un tema. Es lo más parecido a una opinión con respecto a un tema. Esta opinión o punto de vista que llamaremos tesis puede ser dicha o escrita por cada uno de nosotros. También puede ser dicha o escrita por un grupo de personas que se identifican con una tesis.
entiéndase punto de vista u opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto yo como un individuo, cada uno de ustedes como individuo puede emitir, puede decir, escribir una tesis, o también entendido como una opinión o un punto de vista con respecto a un tema. Así también una tesis puede representar a un grupo de personas. Y aquí yo les voy poniendo ejemplos. Dice, por ejemplo, en la tesis, la sociedad está enferma. Acá vemos claramente una opinión o punto de vista con respecto a una actitud o condición humana. No sabemos quién lo dijo, tampoco sabemos a qué se refiere exactamente, ya que no sabemos qué entiende esa persona por sociedad o por el término enfermo. Exactamente, si alguien dice la sociedad está enferma, ¿a qué sociedad está haciendo referencia? ¿A un país completo? ¿A una región? ¿A una ciudad? ¿A una comuna? ¿A un continente? ¿A qué sociedad está haciendo referencia? Entonces, acá yo les pongo otro cuadro que dice, una de las características de las tesis es que, aparte de ser una opinión o punto de vista, estas deben ser específicas y claras con lo que están diciendo. En el caso del ejemplo anterior, se debería especificar a qué sociedad se hace referencia y qué se entiende por enfermo. Y acá, en esta sección, yo los invito a hacer preguntas a otras tesis. Ahí pongo, por ejemplo, los jóvenes son irresponsables. ¿Y qué pregunta surge? ¿A qué jóvenes se refiere? ¿Qué entiende por irresponsable? ¿Qué edad y cultura tiene la persona que emite esta tesis? Son todas estas preguntas válidas porque, por ejemplo, acá habla sobre los jóvenes. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes se está haciendo referencia? ¿A los jóvenes de hoy? ¿A los jóvenes de una época pasada? ¿A todos los jóvenes de todas las épocas? ¿Y por qué se asocia al término joven el término irresponsable? ¿Qué entiende esta persona por irresponsable? Son preguntas que se le pueden hacer a las tesis. Otro ejemplo, los productos chinos son defectuosos. ¿Se refiere a todas las personas que viven en China? ¿A qué productos hace referencia? Ahí tenemos otra tesis. Entonces, muy bien, hasta el momento hemos visto qué es una tesis y ejemplos de ella. Entonces, para sintetizar, una tesis es una expresión que puede ser dicha o escrita por una persona o un grupo de personas. Y esa expresión se transforma en una opinión con respecto a un tema, que puede ser cualquier tema que implique tener una postura al respecto. Por ejemplo, el medio ambiente, el consumo de carne, los productos extranjeros, la sociedad, la juventud, la economía, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Cualquier tema que uno pueda opinar, donde pueda emitir una opinión, siempre va a poder construir una tesis, como las que revisamos anteriormente, que son solamente ejemplos, pueden ser muchas, muchas, muchas más. Entonces, en conjunto con la tesis, yo tengo que sustentarlo, porque si yo llego y digo la sociedad está enferma, por ejemplo, tengo que decir por qué. Y ese por qué es el argumento. Entonces, como dice acá, el argumento viene inmediatamente después de la tesis y lo identificamos con un por qué. Luego de este por qué aparece lo que entendemos como argumento. Veamos un ejemplo. Entonces volvemos al ejemplo de esta primera tesis. La sociedad está enferma. Y el argumento hay una gran variedad de formas de plantear los argumentos, pero yo puse acá una argumentación sencilla, que no significa que sea la verdad absoluta o que sea lo correcto, sino que es solamente una argumentación que podría dar una persona. Entonces, la sociedad está enferma porque es cada día mayor la dependencia de la tecnología, no se respetan a las autoridades y cada quien hace lo que quiere. Ahí yo
le agregué un argumento a esta tesis que dice la sociedad está enferma y acá yo respondo por qué. Entonces dice, esto último, esto de acá, lo entendemos como un argumento, es decir, el sustento de la tesis. Lo que le da peso, el argumento le da peso a la tesis. Recuerda que es explicado por un porqué o cualquier término que se le parezca, por ejemplo, debido a que, a causa de, ya que, cualquiera de esas variantes también se entiende como un sinónimo de porque. Entonces, ustedes deberían manejar estos dos conceptos, que es la tesis y el argumento. Y acá yo se los resumo. Tesis es un punto de vista u opinión con respecto a un tema o situación. Y el argumento son los fundamentos o ideas que le dan sentido a la tesis. Si yo digo la sociedad está enferma, debo tener un porqué. Y ese porqué es el argumento. Si yo digo hay que dejar de comer carne, ahí tengo la tesis, pero me falta el argumento. Y el argumento es el porqué. Ahora vamos entrando a la ejercitación. Entonces dice acá, veamos en un texto real si encontramos tesis y argumentos. Para ello debemos identificar a través de la lectura dónde están. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer acá es buscar todas las tesis que puedan encontrar en un texto real. ¿Ya? Acá no van a aparecer ordenadas como yo se las planteé en un inicio, sino que ustedes van a tener que ir descubriéndolas a través de la lectura. Entonces, ¿cuál es la metodología? Yo acá pongo número 1, texto argumentativo sobre la vida en la ciudad y la vida en el campo. Entonces, yo pongo acá párrafo 1 y abajo del párrafo dice, analicemos este primer párrafo. Y una cosa que hay que hacer en todo tipo de texto es ver si hay palabras desconocidas. ¿Existen palabras desconocidas? Si es así, debemos marcarlas y definirlas. Entonces yo acá marqué estas 4 palabras, urbano, rural, suministro, hacinamiento, que aparecen acá en el párrafo 1. Y obviamente ustedes van a tener que buscar la definición. Buscan la definición y anotan qué significa cada una de las palabras desconocidas. Y luego yo puse, por ejemplo, en este primer párrafo podemos identificar la siguiente tesis. Y acá yo la marco en azul. La vamos a buscar acá. Ahí está. Aquí en este caso la tesis aparece al tiro. En las primeras líneas del párrafo dice, las instalaciones y las oportunidades para avanzar son mayores en la vida urbana que lo que encontramos en la vida rural. Ahí tenemos una tesis porque estamos aseverando algo, estamos asegurando algo, estamos confirmando algo. Entonces, en lo que se tienen que enfocar es en las tesis, no en los argumentos. Vamos a buscar solamente tesis. Que recuerden, son puntos de vista, opiniones. Por ejemplo, este punto de vista o opinión señala que es mucho más cómodo o mucho más fácil avanzar en la vida urbana que en la vida rural. Es decir, que es más conveniente vivir en la ciudad que vivir en el campo. Y eso es una tesis. Y depende del punto de vista, porque alguien podría decir todo lo contrario, decir que es mucho mejor la vida rural que la vida urbana. Y cada uno va a tener sus argumentos. Y de hecho, acá abajo, marcado en rojo, aparece otra tesis, que yo la puse acá. Dice, en el párrafo 1 se hace una comparación en cuanto a los beneficios y perjuicios de vivir en la ciudad o en el campo. Encontramos una tesis que habla sobre vivir en lo urbano, pero también señala que, y aquí se las puse en rojo, en la que vamos a encontrar acá, ahí, dice, en las áreas rurales, el aire puro y la paz son beneficiosos para la salud de las personas que viven allí. Entonces, ahí nos topamos con otra tesis. Está asegurando algo, está opinando algo, está dando el punto de vista con respecto a algo. Ese algo, obviamente, es la vida
en la ciudad y en el campo. La primera tesis establecía que era mejor la ciudad y la segunda tesis establece que es mejor el campo. Entonces, ahí en este primer párrafo lo que yo hice fue definir las palabras desconocidas. Aquí no están definidas, pero ustedes tienen que definirlas, buscar la definición. Y también identifiqué dos tesis, la azul y la roja. Ya, recuerden la definición de tesis. Tesis es una opinión o un punto de vista con respecto a un tema. Entonces, vamos con los otros párrafos, dice acá. Vamos con el párrafo 2. Yo leí el párrafo 2 y encontré la tesis inmediatamente. En la primera línea dice: las aldeas son un espejo de la cultura y el patrimonio cultural de un pueblo. Ahí hay una tesis porque estoy asegurando algo. Fíjense que las tesis siempre tienen un verbo, en este caso son. La tesis asegura algo. Entonces yo la marqué acá con amarillo y puse acá, tesis, 2 puntos. Las aldeas son un espejo de la cultura y el patrimonio cultural de un pueblo. Ahora, ¿por qué? Eso ya es otra cosa, eso es el argumento. Nosotros estamos buscando solamente tesis. Párrafo 3. Aquí yo la marqué en verde, dice: la vida urbana está llena de desafíos difíciles. Ahí tenemos una tesis porque está asegurando algo. Está el verbo, está, son, es. Todos estos verbos aseguran o confirman algo. La vida urbana está llena de desafíos difíciles. Ahora, ¿por qué? Eso ya corresponde al argumento. Recuerden que estamos solo buscando tesis. Y hasta acá llega el acompañamiento. Después yo les pongo acá, muy bien, ahora te toca a ti. Identifica todas las tesis escondidas en los siguientes textos. Yo acá pongo varios textos argumentativos de distintas temáticas y voy ordenando por párrafo. Entonces, es súper simple. Van al párrafo, por ejemplo en este caso el párrafo 1 que habla sobre la intolerancia. Lo leen completo, buscan las palabras que sean desconocidas, las definen y establecen cuál es la tesis y la escriben acá. Sería ideal también que la marquen con colores para que sea más fácil encontrarla. Después hay otro texto que habla sobre el trabajo infantil. Analizan ese párrafo y establecen cuál es la tesis. Después otro texto que habla sobre la corrupción. Este es un poco más largo y tiene 2 párrafos, párrafo 1 y párrafo 2, y ustedes establecen cuál es la tesis o qué tesis pueden encontrar en cada uno de ellos. Y obviamente si encuentran más de una, lo ponen igual y agregan otro espacio. Y se agrega otro texto más sobre la honestidad. La misma dinámica, leen el párrafo y establecen cuál es la tesis, marcándola acá. Párrafo 2 del mismo texto y ponen cuál es la tesis. De ahí llegan a la parte final. ¿Y qué es lo que habrán hecho en esta guía? Habrán hecho un análisis, ya que van a buscar las palabras desconocidas y van a identificar cuáles son las tesis de cada párrafo. Y vamos a evaluar los textos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque debemos reconocer las tesis. Las tesis nos permiten establecer una argumentación con respecto a distintos temas. Cada vez que discutimos, cada vez que debatimos, cada vez que intercambiamos ideas,
estamos argumentando. La argumentación está en todas partes. Está, por ejemplo, en la publicidad. Cuando la publicidad nos da razones para comprar un producto, por ejemplo, eso es argumentación. Cuando estamos en un grupo y decidimos dónde ir, ahí entra la argumentación. Cuando yo tengo una idea clara y quiero convencer a alguien más, entra la argumentación. Entonces, uno de los elementos de la argumentación es la tesis. ¿Y qué es lo que hicimos en esta guía? Identificar tesis dentro de un texto escrito, de una variedad de textos escritos que hablaban sobre distintos temas. Pues bien, ese es el desarrollo de esta guía número 5. Les recuerdo, por favor, respetar la metodología, es decir, descargar la guía, hacerla y todas las dudas que surjan, hacerlas llegar a mi correo para yo poder ayudarles a resolver esas dudas y finalmente ustedes la terminan y la envían ya finalizada. Eso es todo por ahora. Que tengan muy buen día.